Bien, chicos, entonces, después de haber orado, de darle gracias a Dios, vamos a iniciar, mis amores, con lo que es el tema de hoy. El tema de esta semana es área y perímetro, el que vamos a iniciar con el día de hoy, ¿verdad? El perímetro. Alguien que pueda utilizar su micrófono y que me diga si se recuerda qué es perímetro. Yo vi, a ver, mi amor. Es la suma de los lados de una figura. Muy De la medida, bien, de las medidas de una figura. Muy bien, me va a estar re bien, la suma de los lados de una figura. Y alguien me puede decir si se recuerda qué será área. ¿Cuál será la diferencia entre un perímetro y un área? Vale revisar libro. ¿Alguien que me quiere decir qué es área? Es la medida de la superficie de una figura. Muy bien, mi amor. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces, sí, mis amores, ya nos recordó las dos bases, ¿verdad? Entonces, el área va a ser eso, nos va a ayudar a saber la superficie, la medida de la superficie total, el espacio que ocupa completamente un objeto, ¿verdad? Tanto en altura como en ancho, ¿verdad? Y el área, pues, perdón, el perímetro, pues únicamente va a ser la suma de las orillas o de los lados de cada una figura. Yo les voy a compartir una pizarra para poder iniciar. Creo que es esta. Ahí está. Muy bien. Creo que ya la visualizan, ¿la pueden ver? Sí, Miss. Muy bien, mi amor. Hola, Ariel, buenos días, mi amor. Bueno, entonces tenemos ahí esa pizarra. ¿Qué sucede con esta pizarra? Si ustedes se dan cuenta, en esta pizarra dice que el perímetro es la suma de las medidas de todos los lados de una figura. Y la fórmula que se utiliza es perímetro igual a n por L, donde n es el número de los lados que tiene la figura y L la medida de los lados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este cuadrado, ¿qué será n? ¿Por qué número puedo sustituir n? Si n dice que es el número de lados que tiene una figura. Si es un cuadrilátero, n, ¿por qué número lo podemos sustituir? Por 4. Por 5. Por 4. Por 4, porque es un cuadrilátero, ¿verdad? El que tenemos acá, el hexágono, ¿cuál sería n? ¿Por qué número sustituiríamos n? Por la Sebas. 6. Por 6. Por 6, ¿verdad? Porque dice que n es la cantidad de lados que tenga una figura, ¿sí? Aquí vamos a ver una pequeña diferencia, que por ejemplo, en el rectángulo, en el cuadrado, ¿qué sucede? ¿Qué característica tiene un cuadrado? Que todos sus lados miden exactamente lo mismo. ¿Qué característica tiene aquí este hexágono? ¿Qué característica tiene el hexágono? Lo mismo, ¿verdad? Que sus medidas van a ser exactamente las mismas. Entonces, por ejemplo, yo puedo multiplicar 5 por 4 y ya tengo el área del cuadrado. Perdón, el perímetro. 3 por 6 y ya tengo el perímetro de este hexágono. Pero ¿cómo hago para encontrar el perímetro de un rectángulo si sus medidas tiene dos medidas diferentes? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué hacen? Se suman, Miss. Se suman. Se suma 4 más 12 y se multiplica por... Ah, no, primero hay que pasar los centímetros a metros. Ah, no, ese error fue mío. Tendrían que ser igual centímetros, centímetros, metros, metros. Ese error fue mío. Tienen que ser 4 metros y 12 metros. Perdón. Bueno, entonces, sí, aquí tiene que tener una misma medida. Ahí está. 4 y 12 metros. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, ¿cuántos lados iguales tiene el rectángulo? 2. 2 de 12 y 2 de 4. Entonces, puedo multiplicar 2 por 4 más 2 por 12. ¿Sí? 48
y 8, ¿verdad? O sumar, como decía Ian, 4 más 12, 16, 16 más 4, 20, más 2, 32, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer con el perímetro. Ahora yo les tengo aquí, eso dice que como el círculo no tiene lados, se utiliza la siguiente fórmula. El símbolo que está en medio recibe el nombre de pi y se lee de esa manera, 2 por pi por radio. Si ustedes se dan cuenta, estos símbolos están seguidos uno del otro y eso me indica a mí de que entonces se deben multiplicar. 2 por pi por radio. Y aquí dicen donde pi, que es el símbolo que está en el centro, vale 3.1416 y R representa el radio. Y el radio dice que se determina de la mitad del círculo hacia cualquiera de sus lados, ¿sí? Entonces, para mí eso es lo más sencillo, pero no sé a ustedes qué dificultades puedan encontrar. A ver, antes de pasar a lo del área, vamos a hacer un ejercicio. El que primero lo haga me avisa, o bueno, lo voy a hacer yo. Hagámoslo nosotros juntos. Vamos todos a la página 144 de nuestro libro, al ejercicio 97. Página 144 de nuestro libro, ejercicio número 97. Voy a quitar la pizarra. ¿Ya tenemos nuestro libro, chicos? Sí, Miss. Ah, mi amor. Entonces, hazme un favor, Ian, lee el problema, mi amor. Hola, Sharon. Dice, ¿cuáles son las medidas de X y Y en metros? Y si ustedes se dan cuenta, pues todas las medidas son metros, ¿verdad? Tengo una longitud de 26 metros, 27 metros, 17 metros, y tengo una medida que es XY, que no tiene no tiene la medida exacta, es lo que tenemos que buscar. A ver, ¿cómo puedo determinar el valor de X? Intentar simular esto aquí. 27 menos 8. A ver, 27 menos 8. ¿Por qué? Porque el 27 es la parte completa de un lado y el 8 que está abajo y solo falta el valor de X. Muy bien. ¿Quién me habla? No logré reconocer tu voz. Muy bien, mi amor. Excelente. Entonces ahí encontramos el valor de X. Como recordemos que perímetro es la suma de los lados, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es determinar, ¿verdad? ¿Cuál es la suma de ese lado? Y como lo acaba de decir nuestro compañero, para saber si la longitud completa de mi base es 27 metros, ¿cuánto me dirá si tiene 8 metros menos? ¿Cuánto sería entonces la longitud? 19. 19 metros. Entonces X es igual a 19 metros. ¿Y Y? Ya nos dio la base nuestro compañero. ¿Y Y? Mis 9 metros. serían 17 menos 26, porque 17 es el tamaño de la parte, ¿cómo le podría decir? De la parte de arriba y la Y es de la parte de abajo. Ah, ¿y cuánto te da 17 menos 26? Ajá, 26 menos 17, como dice Hamilton, 9. Entonces ya tenemos nosotros acá que X tiene un valor de 19 metros y Y tiene un valor de 9 metros. Ahora aquí dice que tenemos que aplicar lo que es la conversión. Y dice, ¿cuál es el perímetro del terreno en yardas?
¿Qué tengo que hacer para conocer el perímetro? Sus lados no son iguales. ¿Qué hago entonces yo para determinar cuál es el perímetro? Sumar. Ah, bueno, sumemos, pues, si me dicen cuál es el área. ¿Cuál es el perímetro? ¿Cuál sería el perímetro? Entonces, chicos, tengo 17 más 27 más 26 más 8 más 9 más 19. Porque, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos los lados. Hola, Sami. 106. A ver, ¿alguien más? Muy bien, entonces ya tenemos el perímetro. ¿Qué hacemos nosotros para convertir estos metros, que serían entonces 106 metros, a varas? Ah, perdón, a yardas. Lo dividimos dentro de 84. ¿Por qué De dentro de 91, mis. Ah, sí, mi amor, dentro de 91, porque dice que una yarda tiene 91.4, perdón, 91.44 centímetros. Entonces lo tenemos que dividir. ¿Cuánto les da? Ah, pero permítanme. Recuérdense que el resultado que nosotros tenemos ahí está en metros. Y una yarda tiene 91.44 centímetros. ¿Qué hacemos entonces? Una yarda tiene 0.9144 metros. Muy bien, o lo que podemos hacer es convertir esos 106 metros a centímetros. ¿Un metro cuántos centímetros tiene? Ah, muy bien, 100. Bueno, y entonces multipliquemos 100 por 106 y ahí ya hemos convertido entonces todos los metros a centímetros. Ya que tenemos todos los centímetros, 100 por 106, ¿cuánto les dio 100 por 106? 10.600. 10.600. Ahora 10.600 dividido lo que abarca una yarda, que son 91.44 centímetros. ¿Cuánto les da? 91 punto, ¿qué dijo? 91.44 centímetros. 115.92. 115. 115.92 yardas. Recuérdense que lo que tenemos que dividir es los 10.600 dividido 91.44. No sé si puedes darme los pasos de qué fue lo que dividiste, cielo, Sami. ¿Quién me habló? Yo, Miss, Dime. creo que es esta de 968.840. No, mi amor. No, no da ese resultado. Ya multiplicaron 106 por 100. Y eso les dio 10.600. ¿Sí? Ahora esos 10.600, divídanlo dentro de 91.44, que ya tenemos centímetros con centímetros. Ya está 115.92. Sammy, ¿te sigue dando una respuesta diferente? Juan Carlos, ¿usted le sigue dando una respuesta diferente, mi vida?
Muy bien, Dani. Sammy, lograste ajá, muy bien. Lo único es el 29, pero sí está bien, mi amor. Tendría que ser 92, no 29, pero... Sammy, ahí está. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Por qué hicimos todo eso? Porque las medidas que se nos dieron en metros. Y yo no sé cuántos metros tiene una yarda, aunque Ian no los compartió, ¿verdad? Pero en nuestro libro tengo cuántos centímetros tiene una yarda. Entonces lo que voy a hacer es convertir los metros a centímetros para poder trabajarlo. Por eso fue que se nos alargó un poquito. Ahora les voy a compartir mi pizarra y vamos a hablar referente a lo que es el área. Aquí está. Ahí está, mis amores. ¿Les aparece a ustedes ahí lo que es el área y lo que nos decía Ian, verdad? ¿Alguien me puede recordar qué era lo que decía Ian? ¿Qué determinaba Ian que era el área? ¿O qué creen ustedes que es el área? Es la suma de los lados de una figura. No, mi amor, eso es perímetro. Es la multiplicación de los lados de una figura. Sí, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, con la pizarra que yo ya les presenté, para encontrar el área vamos a manejar varias fórmulas, pero nosotros lo que vamos a determinar con el área es la superficie, ¿sí? La superficie completa de la figura, ¿sí? Por ejemplo, usted coloca un cuaderno o el libro que tiene colocado sobre su mesa, está ocupando una superficie, ¿sí? Y para saber cómo se determina esa superficie, entonces lo que nosotros vamos a hacer es trabajar el área. Algo muy particular del área es de que siempre se va a trabajar con centímetros, con metros, con kilómetros cuadrados, por lo mismo. ¿Por qué? Porque va a determinar una superficie, no únicamente el contorno o la orilla de una figura. Entonces ustedes ya tienen aquí en su pizarra y tenemos varias fórmulas. No se van a distraer con sus muñequitos. Tengo varias fórmulas, ¿sí? La fórmula para encontrar el área de un cuadrado, yo tengo aquí, es L al cuadrado. Y acá arriba, sí, vamos a ver, Ale, ¿me puedes hacer favor de leer lo que está escrito, por favor? Para encontrar el área de cada figura, debemos de seguir cada una de las siguientes fórmulas, en donde I significa lados, B base, H altura, P perímetro, A apotema, R radio, D diámetro mayor, D diámetro menor, PI y tiene un valor de 3.1416, B base mayor y B base menor. Gracias, Ale. Y sí, entonces, si ustedes se dan cuenta de dónde sale todo eso, entonces lo que está acá, dice aquí L significa lados, lado al cuadrado. Para encontrar el área de un cuadrado, entonces lo que yo tengo que hacer únicamente es determinar o saber cuánto vale uno de esos lados, o cuánto mide uno de esos lados. Si yo determino que este cuadrado que yo tengo acá mide 1,5 centímetros, ¿cuál será el área entonces? ¿Multiplico 1.5 por 2 o tendría que multiplicar 1.5 por 1.5? ¿Qué sería lo correcto ahí? Lo correcto ahí sería multiplicar 1.5 por 1.5, porque es lo que me determina lado al cuadrado. Recordemos que cuando nosotros hablamos de lado al cuadrado,
Estamos hablando de una base elevada o multiplicada por ella misma, en este caso 2 veces, ¿ok? Mucho ojo con eso. Luego tengo yo acá la base del rectángulo que dice base por altura, ¿sí? En este caso la base en este rectángulo es la parte más larga, ¿sí? Aunque recuérdese que podemos decir que este rectángulo está de forma horizontal, podría estar en una posición vertical y la base cambiaría, pero en lo que es el rectángulo no altera el producto del orden de mis factores. Yo puedo multiplicar 12 por 10 o 10 por 12, que el resultado va a ser exactamente el mismo. Puedo multiplicar 2 por 8 como 8 por 2 y el resultado va a ser exactamente el mismo. Ahora acá quiero en el triángulo, base por altura dividido 2. Cuando nosotros hablamos de base por altura dividido 2, en el triángulo no vamos a tomar la medida o la altura desde uno de sus lados. Para ello es el apotema. Y el apotema dice que en el caso del triángulo va a dividirme el triángulo exactamente en 2 triángulos regulares, ¿sí? Ese es el apotema y esta sería la altura de mi triángulo, ¿ok? Entonces, yo tengo que medir, o se me va a dar la medida de cuál es la medida de la altura o del apotema para poder determinarlo. Entonces, yo voy a trabajar base por altura dividido 12. Y aquí tengo yo para encontrar el área de un hexágono. Vuelvo a colocar el hexágono. Para encontrar el área del hexágono, lo que vamos a hacer primero es, a ver, ¿quién me dice qué significa esa P? Perímetro. Perímetro. Esa P perímetro. significa perímetro. ¿Sí? No lo confundamos con pi porque pi es un símbolo. Ahí está no me muero, el símbolo está integrado. No, es que, solo una duda. ¿Ustedes ven el cursor cuando yo elijo algo? Sí. Si yo señalo algo con el cursor, ¿ustedes lo ven, chicos? Sí, No. Miss. Va, ya. Eso sí me ayuda. Entonces, mira, este es el pi, este símbolo, ¿sí? Y su nombre es pi, y su valor es 3.1416, ¿ok? Ese es su valor. Entonces, pero esta P mayúscula yo la tengo aquí arriba. Vamos a ver por dónde. Acá, P mayúscula es igual a perímetro. Entonces, para encontrar el área de este hexágono, lo que vamos a hacer es buscar el perímetro. Recordemos que los hexágonos van a tener sus lados iguales. Entonces, encuentro el perímetro y eso lo multiplico por el apotema. El apotema, a ver, ¿quién me dice qué es el apotema? Bueno, es que no lo he dicho, lo dije en el triángulo. Pero el apotema en el triángulo yo les había dicho, me va a dividir el triángulo exactamente en 2 figuras rectangulares, dos triángulos regulares. Ahora aquí, en lo que es este hexágono y en cualquier otra figura donde yo lo vaya a necesitar, el apotema va a marcarme del centro a cualquiera de los extremos de la figura, ¿ok? O a cualquiera de sus lados. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este es un apotema, pero también ese apotema podría estar acá, podría estar acá, podría estar acá, ¿ok? ¿Sí? Esto del apotema, entonces no determina o no causa o sea, lo que hace es marcarme, perdón, desde el centro de mi figura hacia cualquiera de sus extremos. ¿Sí? Yo en este caso lo coloqué acá de forma horizontal, vertical, lo pude haber colocado de forma horizontal, lo pude haber colocado de forma inclinada, pero siempre va a tener esa característica, va a ser del centro de mi figura hacia cualquiera de sus extremos. Entonces aquí tengo yo perímetro por altura, perdón, por apotema dividido 2. ¿Qué figura es esta que está acá? Si ven el cursor, creo que la están viendo. ¿Qué figura es? Un rombo. Un rombo. Y si ustedes dan, entonces en este rombo, para encontrar su fórmula, dice D mayúscula por D minúscula dividido 2. Estas D determinan diámetro mayor y diámetro menor.
El diámetro es la línea que divide exactamente por la mitad una figura. ¿Sí? Nosotros por lo regular lo hemos usado en el círculo, pero en esta ocasión está acá en el triángulo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, el diámetro mayor, si nosotros nos damos cuenta, hay una parte que divide al rombo en dos partes mucho más grandes que otra, ¿verdad? Entonces, diámetro mayor por diámetro menor dividido 2. Luego tengo yo acá, entonces, esta figura. Esta figura es un trapecio, ¿sí? Yo lo coloqué esta línea de acá porque aquí dice altura por base mayor más base menor. ¿A qué se refiere eso con base mayor y base menor? Base mayor determina que, recordemos que hay un lado que es mucho más grande o más largo que otro. Y el lado que es mucho más largo que el otro es el que se determina como base mayor. Y este lado que es menor, ¿verdad? Es nuestra base menor. Entonces la fórmula es H por, H, recordemos que determina altura por base mayor más base menor dividido 2. Esa es una fórmula. Ustedes en su libro tienen algo diferente, ¿sí? Que lo que se hace es determinar primero el área de esos rectángulos, de esos triángulos, y luego me queda un rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Es un proceso un poco más extenso, pero en nuestro libro se presenta de esta manera. En el ejercicio, en el ejemplo de la página 147, ¿sí? Lo que nos piden es primero encontrar el área de un triángulo. Obviamente, si encuentro el área de ese triángulo, voy a encontrar el área de este otro, ¿verdad? Porque son figuras que tienen medidas exactas. Ahora acá yo tengo un óvalo, un círculo. Para encontrar entonces el área de un óvalo o de un círculo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Este símbolo, otra vez, pi por radio al cuadrado. Y el radio, como les había dicho, se determina del centro del círculo a cualquiera de sus lados. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo yo el radio. Si este radio fuera 2 centímetros, entonces yo tengo que multiplicar pi, que es 3.1416, por 3 al cuadrado. O sea, 3 por 3. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante que si usted lo puede copiar en su cuadernito más adelante para tenerlo a mano y poderlas estar practicando conforme vaya a hacer sus ejercicios y no tengan por qué necesariamente ingresar al video una y otra vez para verlo, sino que ustedes puedan llevarlo de esa manera. Bien, entonces ahora necesito saber yo, ¿hay algunas dudas referente a lo que significa cada una de las fórmulas que vimos? Porque ahora lo único que nos faltaría es sustituir. Sí, mi amor lindo. ¿Qué es lo único que me queda? Sustituir. Sustituir las letras por los valores. ¿Sí? Entonces quiero que hagamos uno, pero entonces quiero saber si hay alguna duda referente. Sí, mi amor, la P mayúscula va a indicar perímetro. ¿Sí? No hay ninguna P minúscula, la única P que aparece es perímetro y el pi no aparece como PI, sino que yo le puse el nombre para que ustedes lo identificaran, pero siempre va a aparecer ese símbolo, ¿verdad? Que es como 2 rayitas y una curvita encima. Ese es el símbolo de pi, ¿sí? Vale, entonces no sé si hay alguna duda referente a la aplicación, porque si no, entonces quiero que todos juntos, para poder resolver dudas, nos vayamos al ejercicio 108 de la página 148. Así lo trabajamos todos juntos. ¿Me avisan cuando ya lo tengan, mis amores? Ya vi. Muy bien. Bueno, entonces el ejercicio 108 dice, lee y elija la opción correcta. Una reserva natural tiene las medidas que se muestran en la figura. ¿Cuántas hectáreas tiene la reserva natural? ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta de las medidas, ¿en qué están basadas? En metros, centímetros, kilómetros. En metro. Perdón, en metros, ¿verdad? Bueno, ahora una pregunta.
la reserva está ocupando el cuadrado completo. No. No. Sí, mi amor, página 148, gracias. Bueno, entonces, no, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo determinar yo entonces ahí lo que vamos a hacer? Bueno, voy a ver si les puedo presentar, si les voy a compartir pizarra nuevamente para que podamos trabajar. Bien. ¿Logran ver esta pizarra, verdad? Sí. Muy bien. Entonces aquí tengo yo el área que ahí está marcada. Voy a notar que aquí arriba... Ah, está aquí. Que acá arriba tiene una medida, dice, de 80 metros. Acá tiene una medida de, está dividido en dos. La primera medida, yo voy a poner de este lado, 60 metros. Y esos 60 metros está determinado. Voy a colocar acá. Acá para acá 60 metros. Eso va a ser una configuración de no sé qué. Y acá entonces tenemos 120 metros. Nos queda determinar las medidas de acá. Miss, Manda. ¿qué es eso de la pantalla? Disculpe. Estoy colocando las medidas que ustedes tienen en el libro. Es que hay una cosa de brillo, contraste, color, grama. Ah, de entonces no imagen. están bien. Entonces no están viendo mi pantalla. Perdón, mi amor, gracias por avisarme. Están Bueno. viendo algo que... ¿Ya no la ven? Ya no, Miss. Vale. Entonces, Ya no, Miss. gracias. Vale. Gracias por avisarme, mi amor, porque miren, según yo estaban viendo mi pizarra. Ahí está. Sí, ¿con qué razón? Perdonen. Pues sí, ya, Miss. Vale, entonces, aquí tenía yo, coloqué 80 metros, que es la medida que tengo acá arriba, pero no es una medida completa, ¿verdad? Sino que solo es una parte del cuadrado. A esta medida de acá que mide 60 metros, esta de acá mide 120. Me falta determinar únicamente la de acá que mide 50 metros. Y la de acá que mide, esa que mide 130 metros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen ahí. 50 metros. Y 130 metros. Bueno, entonces ahora, mucho ojo, porque todo esa sería el área de mi cuadrado. Lo primero que vamos a hacer entonces definitivamente es encontrar el área de este cuadrado. Veamos si tienen las mismas medidas. 50 más 30, ¿cuánto sería? 180. 120 más 60, 180. Lo mismo tiene que medir acá y lo mismo tiene que medir acá. Si entonces de acá para acá mide 80 metros, ¿cuánto irá a medir? Lo voy a poner aquí sobre esto. De acá hasta acá. ¿Cuánto me falta para llegar a los 180? Si esto mide 80 metros. 100. 100 metros, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo yo entonces determinada que entonces el cuadrado tiene una medida de
180 metros. ¿Metros qué? Cuando vemos nuestro resultado, vamos a Cuadrados. decir metros cuadrados. Ok. Entonces, ¿qué fórmula utilizo para encontrar yo el área? Base por altura. Por altura. Base por altura, muy bien. ¿Y la base de cuánto es? De 180. ¿Y la altura? De 180. Multipliquen entonces 180 por 180. 180 por 180. 32.400. Muy bien. ¿Alguien más ya lo tiene? Y mis es 30 y... Sí, es Lo que dijo. 32.400. 32.400. Lo que dijo 32.400. no sé quién. Muy bien. 32.400. Hablo. Ok. Esa es entonces el área. ¿Sí? Toda eso mide 32.400 metros cuadrados. Ahora tenemos que determinar. Si ustedes se dan cuenta, las figuras que no están ocupadas por nuestra reserva, forman triángulos, ¿sí o no? Tengo una reserva, un área que no está ocupada por mi reserva, que va de acá hacia acá. ¿Qué figura muestra? Un triángulo, que tiene como base, muy bien, que tiene como base 80 metros y de altura 60 metros, que son los que tengo determinados acá. Tengo también otro que se forma de acá hacia acá. Esta mi base es de 50 metros. ¿Esta base de cuánto es? O altura, ¿de cuánto es? 120. De 120. Muy bien. Ahora también tengo otra acá, que es la mayor. Se forma desde esos 80 hasta esta parte de acá. ¿Sí? ¿Cuánto mide entonces de base, si esa fuera su base? 100 metros. 100 metros. ¿Y de altura? 180. 180. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es que ya tenemos la base de nuestro cuadrado, que eran 32.400. Se me entra por aquí. Este es mi cuadrado. Ahora determinemos el área de este primer triángulo. ¿Quién se recuerda cuál era la fórmula para encontrar el área del triángulo? Base por altura dividido 2. Ah, muy bien. Entonces, en este tengo aquí, vamos a anotar aquí. Base por altura. Quiero colocar acá, dividido 2. Ok. Sustituyamos esos datos. ¿Cuánto mide mi base? Puede ser 80 o puede ser 60. Voy a colocar 60. Por altura. ¿Cuánto mide mi altura? Si mi base mide 60, mi altura va a medir 80. ¿Cuánto me da 60 por 80? 6 por 8, 48. Y como tengo dos ceros, los agrego. 4.800. 4.800 dividido ¿cuánto? 2. Muy bien. 2. ¿Cuánto nos da? 4.800 dividido 2. 1.420. 200. 2.400. 2.400. Muy bien. Entonces, estos 2.400 determinan el área de mi primer triángulo. ¿Ok? Ahora determinemos el área del siguiente triángulo. Sigue siendo la misma fórmula, pero los datos pues se van a sustituir. El triángulo del lado derecho
¿De cuánto es mi base? De 100. ¿De cuánto es mi altura? De 180. Estoy en el triángulo más grande, de 180. 1 por 180, 180. Mi unidad sería 0, tiene 2. 18.000. 18.000. 18.000 dividido 2. 9.000. 9.000. Ya tengo el área entonces yo del segundo triángulo. Ahora hagamos con el tercero, que tiene de base 50 centímetros. ¿Cuál sería su altura? 120. Muy bien, 120. 50 por 120. 5 por 12. 60. Y tengo dos ceros, los agrego. 6.000. 6.000 dividido 2. ¿Cuánto me da 6.000 dividido 2? 3.000. 1.000. Muy bien. Entonces ahora sumemos. 9.000 más 3.000. 12.000. 12.000. 12.000 más 2.400. 15.000. 14.200. ¿Por qué 200? Aquí está. El área que no es ocupada por la reserva son 14.400 metros cuadrados. ¿Cómo hago entonces yo, ya sabiendo cuál es el área del cuadrado completo y cuál es el área del espacio que yo no estoy ocupando? ¿Qué hago para saber entonces cuál es el área de mi reserva? Restarlo. Lo resto. 32.400 menos 14.400. ¿Cuánto nos da? 32.400. Perdón. Menos 14.400. ¿Cuánto les da? 18.000. 18.000. ¿Sí? Entonces, metros cuadrados. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar metros cuadrados. Entonces, eso es lo que ocupa nuestra reserva. Ocupa 18 metros cuadrados. Pero, ¿qué nos está pidiendo entonces ahí nuestra operación? Hay que pasarlo a hectáreas. A que lo pasemos a hectáreas. Y ahí en nuestras medidas de la página 147 dice, una hectárea, ¿cuántos metros tiene? ¿Cuántos metros tiene una hectárea? 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a dividirlo. 18.000 dividido los 10.000 metros cuadrados que tendría que representar la hectárea. Miss, 1.8 hectáreas. Miss, es 1.8. No es 1.8 hectáreas. Muy bien. Y eso Sí, es, es un- ese es nuestro resultado. Entonces, nuestra reserva mide 108 hectáreas. Bueno, ya viendo cómo utilizamos, en este caso, la fórmula del cuadrado y la fórmula para encontrar los triángulos, quiero saber qué dudas les surgieron a ustedes a partir de lo que estábamos haciendo. No pueden darme 18, a ver, ni 18.00 ni 0.18. Tenemos que hacer bien la división, que nos habían dado, ¿qué? 18.000. 18.000 dividido 10.000. 1.8. Muy bien. Entonces, ¿dudas, chicos, referente al tema? No, Miss, Seguros. yo sí. A ver, dime, mi amor.